Buenas tardes jóvenes, gusto saludarlos. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, gusto saludarlos a todos, qué alegre verles. Gracias, licenciada, igualmente. Gracias, por aquí estamos nuevamente, vamos a continuar la clase. El día de ayer, el día martes, mejor dicho, nos quedamos analizando este esquema. Entonces, siempre la recomendación es que usted pueda tener este esquema listo para poder hacer todas sus anotaciones. Vamos a continuar. Por favor, vamos a ver la parte. Se recuerda que estuvimos analizando lo que es los documentos y toda la información que acompañamos a la demanda colectiva. ¿Qué es lo que tenemos que entregarle al juez al momento de presentar ese memorial en donde vamos a solicitar que el juez tenga por bien planteado el conflicto colectivo y pues en donde vamos a presentar ese pliego de peticiones relacionados a toda esa dinámica que ya se ha tenido con la parte empleadora, en donde agotamos la vía directa y no pudimos llegar a ningún arreglo. Luego vamos, esa resolución de trámite, eh, el juez tiene que establecer eh, puntos importantes, como es reconocer la personalidad, calidad de los delegados, que se tenga por bien planteado el conflicto colectivo, que se dicten las prevenciones en su momento, que no existan represalias para las partes y algo bien importante, como primera fase del conflicto colectivo es que el juez mande a integrar ese tribunal de conciliación. Así también, pues, designar los delegados, las partes tienen que designar los delegados que van a tener amplio mandato en tomar decisiones. Entonces, en el punto 4, nos quedamos analizando, analizamos profundamente qué es mandar a integrar ese tribunal de conciliación. ¿Quiénes van a ser los que van a formar parte de esta integración? Entonces, para esto, nos vamos a ir al fundamento legal que teníamos relacionado a integrar el Tribunal de Conciliación. ¿Qué artículo? ¿En dónde encontramos esta integración? ¿Qué artículo es? ¿Se recuerda? ¿En dónde habla de ese Tribunal de Conciliación? ¿En dónde habla de ese tribunal? ¿Quiénes van a entregar el Tribunal de Conciliación y de Arbitraje? Artículo 382, licenciada. ¿Mm? Artículo 382. No, 200, sí, en el artículo 381. 382, 81 y 82 está el darle trámite a ese conflicto colectivo. En el artículo 382, como el compañero indicaba, ahí se manda al artículo 294 para que veamos quiénes son los que van a integrar este Tribunal de Conciliación, quiénes son las personas idóneas que van a actuar a la par del juez, el juez titular, el juez de derecho, el que va a llevar a cabo el Tribunal de Conciliación. Entonces, para eso se recuerda que nos fuimos al artículo 293, en donde está el capítulo que explica quién es el Tribunal de Conciliación y de Arbitraje. En el artículo 293, pues encontramos la finalidad de este tribunal. ¿Cuál es la razón por la cual este tribunal debe de existir? ¿Y cuál es el objeto con el que se va a desempeñar? ¿Quiénes son las personas que lo integran? El juez titular, los representantes titulares de la parte trabajadora y también de la parte empleadora, así como también pues el secretario del juzgado va a ser también el secretario de este mismo tribunal, del Tribunal de Conciliación. Aquí es donde el juez manda a integrar ese Tribunal de Conciliación.
En el artículo 294, el Código de Trabajo establece que ese tribunal de conciliación es de carácter permanente. ¿Permanente por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo será permanente ese tribunal de conciliación? Por un año. Fundamento legal. Bueno, yo sé que el juez es permanente, pero los delegados de los trabajadores por un año. Buenas tardes, licenciada. Hola, buenas tardes, bienvenido. Si no me equivoco, sería el artículo 294, segundo párrafo. ¿Mm? Ahí es el fundamento legal de la pregunta que hizo. Ajá. No sé si estoy... 294, segundo párrafo, dice. Ajá. ¿Cuál es el plazo que indica usted? Aquí dice el juez que integra los tribunales de conciliación y arbitraje devengarán en concepto de dietas, así, que decía Corte Suprema de Justicia, la cual debe incluir anualmente en su presupuesto suficiente de recursos para ellos y gestionar conforme a la ley transferencias necesarias para ese fin. Ujú. No, yo creo que no me equivoqué, licenciada, yo creo que no es. Muy bien. No tenga pena, pero gracias ahí por estar atento y por dar su punto de vista. Miren, jóvenes, eso es importante. Hable, diga, y si se equivoca, no se preocupe. Aquí usted es un estudiante y está en clase. Pero en el momento del examen es otra situación. ¿Por qué plazo ese tribunal de conciliación se considera permanente? Se lo voy a formular de otra forma. Imagínense que esa fuera una pregunta de examen. Le pregunto, la fase del tribunal de conciliación, ¿cuál es el plazo que va a durar? 15 días. 15 días. 15 días, licenciada, artículo 393. Ujú. ¿Verdad que sí? Es fácil que nos confundan, ¿verdad? Sí. Recuérdese, es puro análisis jurídico. Estamos hablando de los jueces que están integrando ese tribunal de conciliación. Y aquí lo dice el esquema. El juez mandará a integrar ese tribunal de conciliación. Y en el artículo 294 establece que ese tribunal de conciliación tiene carácter permanente y funcionarán en cada juzgado que por designación de la Corte Suprema de Justicia conozca en materia laboral. ¿En qué momento va a mandar a integrar el Tribunal de Conciliación el juez? Cuando haya planteado un conflicto colectivo, porque esa es la primera fase que se debe de agotar. ¿Y cuánto dijimos que dura esa primera fase? ¿Cuánto dura? 15 días, licenciada. 15 días. 15 días. Entonces, por análisis y lógica jurídica, estamos entendiendo que si la fase del Tribunal de Conciliación únicamente dura 15 días, durante esos 15 días, el tribunal se considerará integrado, ¿sí? ¿Y quiénes lo van a integrar? Nuevamente el juez titular, el representante titular de los trabajadores, el representante titular del empleador. Así se forma el tribunal. Recuérdese, doctrinariamente se le conoce
al juez titular es el juez de derecho, porque es el que sabe, es el que va a aplicar la ley, el que va a guiar dentro del margen de la ley a los otros integrantes del tribunal. ¿Y quiénes son los otros tribunales del tribunal? Los jueces legos. ¿Por qué jueces legos? ¿Quién investigó esa parte? ¿Por qué se le llama jueces legos? ¿O qué es jueces legos? Los escucho. Son las personas que intervienen en la fase de conciliación, pero no son especialistas en materia jurídica, Ajá. pero que forman parte del tribunal de conciliación. Regularmente Gracias, Marvin. ¿Quién más? ¿Quién más tiene otra definición de qué son jueces legos? Según entendí, cada persona que sin ser profesional en la materia, pues, los derechos, ya sea a los trabajadores o a los patrones. Entonces, a ellos se les llama jueces legos. Muy bien. Gracias ahí por el aporte a los dos compañeros. En efecto, pues recordemos que el juez de derecho es el juez que conoce, el juez titular del juzgado, el que maneja, el que conoce el derecho del trabajo, el que lo está aplicando. Los jueces legos, pues ellos van a versar según su especialidad, según su expertaje, así van a tener ellos la participación dentro de este tribunal. Bueno, estamos solamente retroalimentándonos. Artículo 295, pues hablamos sobre los representantes de los trabajadores y empleadores, que son estos que van a integrar el tribunal, que debidamente en su momento son enviados en un listado a la Corte Suprema de Justicia para que ellos puedan formar parte de estos tribunales llegado el momento. 296, los requisitos legales que debe de tener. Deben de tener estos jueces legos, estos representantes del sector empleador y sector trabajador. En su momento, pues también el Tribunal de Arbitraje, pues deberá tener medidas disciplinarias en contra de los integrantes de este tribunal, artículo 297. Si en su momento, pues alguno de ellos faltara a su nombramiento o a sus responsabilidades, pues será investigado y será sancionado disciplinariamente. El artículo 298 ordena que el tribunal, fíjese bien, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje se refiere a que aquellos que integran ese tribunal son los responsables por emitir las resoluciones de trámite. Significa que una vez cuando el juez manda a integrar el tribunal de conciliación y este tribunal, pasados 12 horas, mire, transcurrido 12 horas de que se notificó esta primera resolución, de que ya quedó firme la resolución notificada a las partes, transcurridas 12 horas de haber quedado firme esta resolución, el juez dará formación del Tribunal de Conciliación. ¿Sí? Aquí el juez, transcurrido los que manda a notificar la primera resolución de trámite, notificada a las partes, luego deben de transcurrir dentro del plazo de 12 horas, él va a mandar a formar el Tribunal de Conciliación. O sea, va a señalar quiénes son los que van a estar integrando ese Tribunal de Conciliación. Ellos, los que señale el juez en su momento,
serán los responsables de integrar al Tribunal de Conciliación y de dictar las resoluciones de trámite en el presente conflicto colectivo. Pero, ¿qué sucede si uno de los delegados que están formando ese Tribunal de Conciliación no se considera competente, no se considera apto para poder llevar a cabo el cargo que se le está otorgando? Él va a tener un plazo para plantear excusas, o bien las partes podrán recusar a la persona que esté siendo nombrada dentro de ese tribunal para que no participe en él. Artículo 383. 383. Si al momento en que va a constituirse el Tribunal de Conciliación, alguno o algunos de los miembros tuviere algún impedimento legal o causa de excusa, lo manifestará inmediatamente, a efecto de que se llame a un sustituto. Si el impedimento o excusa lo manifestaren posteriormente, se les impondrá una medida disciplinaria. Recordemos que las medidas disciplinarias están dentro del artículo 297. Ahora le pregunto, leyendo este artículo 383, en el 382, el juez dicta la resolución de trámite definitiva que entra a conocer el conflicto colectivo y también manda a integrar el Tribunal de Conciliación, según lo que establece el artículo 294, con todos esos requisitos que ahí aparecen. Indica, notificará a la otra parte por todos los medios a su alcance. Por todos los medios a su alcance, en la presente fecha, ¿cuál considera usted que deberían de ser esos medios? ¿Qué medios serían? Licenciada, buena ¿Están por tarde. ahí o ya se me fueron? Licenciada, buena tarde. Hola, buenas tardes. ¿Cuáles serían por todos los medios? Porque la ley establece y es bien amplia, porque dice por todos los medios a su alcance. ¿Cuáles serían todos los medios a su alcance? Licenciada, serían los medios que se utilizan, por ejemplo, en el área, civil. ¿Cuáles serían esos medios? Ahorita le digo. En la presente fecha, ¿cuáles considerarían ustedes que serían todos los medios a su alcance? Porque aquí la ley está siendo amplia. Lo está dejando a criterio. Medios electrónicos, sería uno, ¿no? Ajá. Una cédula, una cédula de notificación, licenciada. No sé. Ajá. ¿Qué más? Ya me dijeron, medios electrónicos, notificación. También por los estados del tribunal. Pueden ser medio telefónico, por telegrama, ya no se utiliza porque ahora pues ya las redes sociales y los medios de comunicación, pues en cuestión de segundos
estamos comunicados y estamos en su momento notificados. Entonces, por todos los medios de comunicación a su alcance. Recuerde, un conflicto colectivo puede ser planteado aquí en la ciudad capital, puede ser planteado en Petén, puede ser planteado en Huehuetenango, puede ser planteado en Quiché, o solamente en la ciudad capital puede ser planteado el conflicto colectivo. En cualquier lugar, licenciada. En cualquier lugar. Magda. Sí es correcto, licenciada, en cualquier departamento o lugar que nos encontremos. Correcto. Y por eso ahí está siendo muy sabia la ley, porque fíjese que está diciendo que deberá notificar a la otra parte por todos los medios a su alcance. ¿Será que en algún departamento, en algún momento, va a haber problemas de comunicación de medios de internet, de problemas de cables telefónicos? ¿Por qué otro medio a usted se le ocurra que podrían llegarle a notificar que se planteó un conflicto colectivo, que se dictó la primera resolución de trámite y que se está mandando a integrar el tribunal? Que llegue un notificador, Milik. De forma personal con un notificador, licenciada. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. En efecto, un notificador, dicen ustedes, ya lo habían mencionado. Recuérdese, también está la policía, el Ministerio Público, están en todos los departamentos. Entonces, aquí el criterio es muy amplio. Si un juez ordena que se tienen que informar a las partes, se tiene que notificar a las partes que hay un conflicto colectivo planteado y que se está mandando a incorporar el tribunal, no solamente pensemos en el departamento, porque en la cabecera departamental posiblemente tengamos todos los medios y recursos necesarios. Pero ¿qué pasa si necesitamos mandar a notificar a un municipio, a una aldea o a un caserío? Es ahí en donde la ley está siendo muy amplia y no está dejando nada al azar. Dice, notificar a la otra parte por todos los medios a su alcance. ¿Sí? Entonces, seamos amplios en ese sentido de que en algún momento podremos utilizar cualquier otro medio para poder llegar a esta notificación y concluirse en la forma que el juez espera. Bueno, entonces en el Licenciada, artículo... ahora también se hace por medio de WhatsApp. Correcto. Perdón, Magda, me decías, casi no te escuché. Que ahora también se hace por medio de WhatsApp, se envía la notificación, como se tienen los contactos, se envía para que todos estén enterados. Gracias, Magda. Licenciada, buenas tardes. Hola, Dionisio, dime. Yo creo que también el presidente de COCODE, en el caso de los caseríos, también son parte a la hora de haber una necesidad, también ellos pueden. En este caso, el juez se tiene que auxiliar. El juez es el que va a mandar y va a indicar a mandar a notificar. El notificador como auxiliar del juez y representante del juez en su momento, recuérdese que tiene esa fe pública y esa autoridad, y puede ser que el juez de una vez le delegue un oficio en donde le diga que la policía o cualquier medio que lo haga llegar al punto donde debe de notificar, le deberá prestar el auxilio necesario al notificador para que cumpla con su función jurisdiccional. Eso podría decir el juez en un oficio o en alguna resolución, ¿sí? Entonces aquí la ley está dejándolo muy amplio en ese sentido. Y aunque pase el tiempo, ya vieron que en 1944, cuando nace este Código de Trabajo, pues había internet, habían redes sociales, pregunto. Aquí en Guatemala. No, Milik. No, licenciada. No, licenciada. No había. Pero entonces dése cuenta cómo es de visionario nuestra ley.
porque le está diciendo que debe de notificar a la otra parte por todos los medios a su alcance. O sea, está siendo muy amplio, ¿sí? Recordemos que el derecho del trabajo, dentro de sus considerandos, considera que es evolutivo, es incorpóreo, en su momento, pues, trasciende, busca, es realista, tiene ese principio de realismo, también permite que sea un objetivo, imperativo, necesario. Entonces, es ahí donde se aplica todos estos principios procesales por los cuales se debe de cumplir esta función, ¿sí? Entonces, ya analizado este punto, el 383, ¿y por qué hago este énfasis acá? Porque el juez va a mandar a formar el tribunal de conciliación. Va a decir, Juan, Antonio, Gustavo, van a formar el tribunal de conciliación. Y luego, pues, los suplentes. Ahora bien, si alguno de los nominados por el juez titular del juzgado que está mandando a integrar el tribunal de conciliación, ¿en qué plazo ellos deben de pronunciarse que tienen excusas o impedimentos? ¿Cuál es el plazo que establece el artículo 383? Le doy un minuto para que lo lea. Léalo y me dice el plazo en el que deben de pronunciarse los delegados si tienen impedimentos o excusas para participar de este tribunal de conciliación. Sería inmediatamente, licenciada. Inmediatamente, Lic. Inmediatamente, Lic. Muy bien, excelente. Entonces, márquelo. Marque el color del plazo que usted ya le tiene asignado. Inmediatamente. Inmediatamente es el plazo. O sea que una vez ellos notificados de que los están incorporando a un tribunal de conciliación, inmediatamente deben de pronunciarse si tienen algún impedimento o alguna excusa que no permita que ellos puedan desempeñarse como tal dentro de esta fase del tribunal de conciliación. Continuamos con el artículo 383. Dice, fuera de lo establecido en el párrafo anterior, durante el periodo de conciliación, o sea, durante se esté desarrollando esta fase del tribunal de conciliación, no habrá recurso alguno contra las resoluciones del tribunal, ni se admitirán recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Este segundo párrafo es bien importante, porque una vez, aquí miren, el tribunal se declara competente, que es lo que está diciendo el segundo párrafo de este artículo 383, una vez se nominó quiénes eran las personas que van a integrar el tribunal. Nuevamente, estas personas que han sido nombradas para integrar este tribunal no manifestaron, no presentaron ni excusas ni impedimentos. No hubo ni excusas ni impedimentos para poder formar ese tribunal.
ese tribunal debe de declararse competente. Y de una vez integrado el tribunal, ya con los delegados y el juez de derecho que va a conocer el conflicto colectivo, ninguno es lo que dice este segundo párrafo. Una vez durante el periodo de la conciliación, no habrá recurso alguno. No se puede interponer nada contra las resoluciones del tribunal. O sea, lo que el tribunal manifieste en sus resoluciones deberán respetarse. Ni se admitirá recusaciones, excepciones dilatorias o incidentes de ninguna clase. Ahorita voy, Doni, ahorita te doy la palabra. ¿Por qué considera usted que una vez declarado el tribunal competente, ya no se permite ninguna impugnación de la que habla aquí el artículo 383, último párrafo? ¿Por qué considera usted eso? Piénselo, analícelo. Doni, por favor, dime cuál es tu duda. Bueno, yo creo que ya me la aclaró, porque mi duda era de que si no lo manifiesta inmediatamente el miembro, pues ya no hay marcha atrás, ahí queda, ¿va? Y la otra pregunta, ¿qué pasa si uno de ellos pues, se enferme de gravedad o muera? No se escucha, Alec. Bueno, vamos a ver, aquí tengo mi bufete de 87 abogados que me están asistiendo en este bufete. ¿Qué tenemos que hacer si alguno de los titulares se enferma, fallece? ¿Qué pasa? Dígame. ¿Cómo lo prevé la ley? ¿Cómo soluciona la ley este problema? Con los auxiliares, ¿no? Con los suplentes que se nombraron. ¿Cuántos suplentes dice la ley que tienen que estar integrándose? Creo que son 3 por cada parte. 3 por cada parte, Lidia. Suplente. Así es, fundamento legal. 293. Legal, me dijeron, perdonen, ¿cuál es el fundamento legal? El 293. 293. Ok, muy bien. Indica que cada deberá integrarse por un titular. ¿Y cuántos suplentes tiene ese titular? 3 suplentes. 3 suplentes, correcto. 293. Gracias a la compañera que nos dio el fundamento legal, ¿sí? Siempre cuando usted hable de una figura, es bueno que ejercite su mente y de una vez tenga en la mente ya el fundamento legal. ¿Oyeron? Así yo sé que no le va a costar cuando se esté examinando, que usted ya está a un pasito de que eso suceda. Bueno, licenciada, entonces, dime. Licenciada, perdone, o sea que ese tribunal de conciliación, aparte del juez, prácticamente serían 8 personas más, ¿verdad? Para prever esa situación que preguntaba Donny, para que no haya ningún vacío legal ahí, ¿verdad? Exacto, sí, porque y aquí es donde viene la pregunta importante que quería hacerles, después de establecer el por qué ya no se permiten excusas ni recusaciones, ¿por qué la ley está siendo tan imperativa? ¿Sí? Porque la respuesta es que la ley está preveyendo cualquier situación, porque ¿cuánto tiempo debe de durar esa fase únicamente?
15 días. 15 días. O sea que por ningún medio, por ninguna situación, el proceso se puede atrasar. O sea, el proceso tiene que cumplirse dentro del plazo que la ley establece. Entonces ahí la ley está siendo sabia y está diciendo un titular y 3 suplentes. Y obviamente dentro de esta resolución en donde el juez manda a integrar el Tribunal de Conciliación y establece quiénes son los que van a integrar. Primero manda a integrar el Tribunal de Conciliación en un plazo de 12 horas. En un plazo de 12 horas, el juez emite la resolución en donde va a identificar a los titulares que van a formar parte con él del Tribunal de Conciliación. Y cada titular va a tener sus suplentes. Por eso es que de una vez dictada esta resolución, en donde se publica quiénes son los que van a estar como titulares y suplentes dentro del Tribunal de Conciliación, una vez recibida la notificación por parte de ellos o por parte del empleador o de los trabajadores quienes tienen planteado el conflicto colectivo, porque recuérdese, todas las resoluciones que se emitan son públicas para las partes, ¿sí? El juez mandará esta resolución a notificar a todas las partes. Luego, en un plazo de 12 horas, él tiene 12 horas para decidir quiénes son los que van a incorporarse al tribunal con él. ¿Quién va a ser el titular del empleador, el titular del trabajador y sus suplentes? Y esa resolución mandará a notificar y en qué plazo las partes dentro del proceso pueden manifestar sus excusas o recusaciones o alguna situación que consideren que alguno de los que se está nominando para ese trabajo, para integrar el Tribunal de Conciliación, no es competente. ¿Cuál es el plazo en que se tienen que pronunciar? Debe hacerlo inmediatamente, licenciado. Inmediatamente. Ese es el plazo. Inmediatamente. Muy bien. ¿Cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Sí, licenciada. Muy bien. Entonces ya pasamos los excusas y impedimentos. Ahora el tribunal ya no hay excusas o no hubieron excusas o las excusas se resolvieron. Ahora que ya el tribunal está completo, ese tribunal de conciliación debe declararse competente. Artículo 384. Vamos al artículo 384, por favor. ¿Lo tenemos ya? Sí, lo tenemos. Muy bien. Sí, licenciada. Ahora veamos, por favor, artículo 384. El Tribunal de Conciliación, una vez resuelto los impedimentos, que se hubieren presentado, se declarará competente y se reunirá sin pérdida de tiempo. Con el objeto de convocar a las partes. A las partes o a las delegaciones para su comparecencia. Y se verificará dentro de un plazo de 32 horas siguientes
y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio. ¿Qué comprendemos cuando la ley dice que se verificará dentro del plazo de 36 horas siguientes y con absoluta preferencia a cualquier otro negocio? ¿Qué entendemos que la ley nos está diciendo en ese momento? Le doy 30 segundos para pensar, levanta la manito y me dice. Aplique su análisis jurídico, su analogía jurídica. Licenciado, lo que yo entiendo aquí es que debe versar sobre el asunto para el cual fue constituido el Tribunal de Conciliación. Es decir, no puede cambiar el tema. Ajá. Licenciada, aquí se refiere más que todo que cuando se presenta un conflicto colectivo, el juez debe parar cualquier otro proceso y debe darle preeminencia a este conflicto. Entonces eso entiendo yo. Muy bien, gracias. Bueno, vamos a ir adelantándonos. Lo que indicaron los compañeros está muy completo. En efecto, jóvenes, se recuerda que a un principio, cuando yo le dije, miren, cuando se plantea un conflicto colectivo en un juzgado, todo se paraliza. Nadie más sigue trabajando los demás procesos. A los que les corresponde, tienen que esperar que siga el procedimiento, el conflicto colectivo, que llegue a sus manos y que se empiece a tramitar y a trabajar. ¿Por qué razón? Porque únicamente la ley es imperativa, únicamente da 15 días para que este conflicto colectivo esté resuelto. ¿Y por qué esa situación? Porque está en riesgo el empleo de los trabajadores, el sustento, la economía del país, porque al plantear un conflicto colectivo hay problemas, hay discusión, hay discordia entre las partes y la producción es la que va a salir afectada de esta controversia colectiva que se tiene. Por eso mismo se necesita resolver inmediatamente el conflicto. Dígame si hay un conflicto colectivo que pare labores en la portuaria, ¿qué ocurriría? ¿Qué pasaría? Se paraliza la economía. No hay exportaciones ni importaciones, ¿no? Exacto. Y hay pérdidas. Exacto. ¿Qué sucede cuando el Ministerio de Salud, alguno de todos los sindicatos que hay, plantea conflicto colectivo y pues manifiestan pues parar labores como una medida de presión? No sé si en su momento pues sea legal y que
de ese conflicto que se tienen para labores. ¿Qué sucede? Entramos en crisis en la salud. Marvin, dime. No, precisamente iba a decir yo que se pone en riesgo la salud de los guatemaltecos, pues especialmente los que asisten a los hospitales, ya no hay asistencia. Entonces se pone en riesgo el derecho a la salud, a la vida. Es un riesgo. Correcto. Eso sucede Licenciada, en ¿Qué manda? licenciada, ahí se estaría vulnerando entonces el artículo de la Constitución, ¿verdad? Porque el derecho a la salud, el artículo, no sé si es 1 o 2 o 4, ya no me recuerdo, pero ahí. Bueno, aquí hay un análisis profundo, porque miren, cuando a usted le pidan opinión por alguna situación que se esté dando, tiene que aprender a que tiene que informarse primero del asunto para poder externar opinión. ¿A qué me refiero con esto? Ya se recuerda la historia que le conté de los trabajadores del organismo judicial que sin que un juez autorizara el derecho de poderse ir a la huelga, los trabajadores lo hicieron, ¿verdad? ¿Se recuerda? Un compañero de aquí nos contó la historia, ¿sí o no? Correcto, licenciada. Bueno, sí se recuerda. Muy bien, gracias. Ahí, miren, para irse a huelga tiene que verse agotado un debido proceso y un juez lo tiene que autorizar. Y cuando se sigue un debido proceso y un juez lo autoriza, los servicios que presta esa unidad, esa dependencia o ese ministerio o ese órgano no pueden parar en su totalidad. Se tiene que cubrir un porcentaje de riesgo, porque si no, pasaría lo que dijo la compañera Italia, se están vulnerando los derechos, o sea, el bien común va a afectar al bien particular. Entonces, no se trata de vulnerar ningún derecho, se trata de seguir un debido orden dentro de un proceso y por eso la ley lo da. Y esa es la premura de que en 15 días este Tribunal de Conciliación pueda actuar y resolver la controversia. ¿Me explico? ¿Quedó aclarada la duda? Dime, Juan. Buenas noches, licenciada. ¿Qué tal está? Bien, gracias. Buenas noches. Dime. La pregunta es la siguiente. ¿Hay algunos servicios públicos que no sean considerados dentro de una huelga? Es decir, que definitivamente estén prohibidos, como por ejemplo servicios de seguridad, los temas de la defensa nacional, cosas como esas. En efecto, sí hay excepciones en donde se tiene que contemplar cuáles son esos servicios que en su momento no pueden parar. Pero aquí, eh, ustedes saben que en el Que yo recuerde, no, Ligna. en el ejército. Ahí sí no, Ligna, ahí sí no hay sindicato del ejército. Y existe una controversia y eso es cuestión de interpretación y análisis. Tenemos
Guatemala tiene aprobado por la Organización Internacional del Trabajo varios convenios que fortalecen los derechos a pertenecer a un gremio, a los derechos a poderse organizar, los derechos a poder pertenecer a un sindicato, y en su momento de medida de presión como es la huelga. Pero la clave está en poder designar el proceso cuando se está aprobando, cuando la huelga es legal o no, el poder asignar un cierto porcentaje de elementos para que no se quede sin la asistencia de este servicio, pero en su momento hay corrientes que dicen de que el Código de Trabajo pues violenta el derecho, pero pues Guatemala también tiene ratificados convenios que vienen y fortalecen el sí del derecho de poder estar dentro de estas organizaciones, poder pertenecer y poder actuar. Pero, pues lo que en su momento, pues algunas instituciones no han logrado es esta organización, y lo que se busca por parte de los superiores dentro de estas organizaciones es fortalecer o superar las condiciones en las que se encuentran los trabajadores para que no puedan y no exista la situación o la necesidad de poder organizarse en sindicatos o en cualquier otra agrupación para poder plantear un conflicto colectivo. En este es un sistema bastante complejo porque hay varias corrientes que defienden el que sí pueden pertenecer a una organización sindical y poder tomar todas estas acciones como medidas de presión, y otra corriente en que dice que no, porque se está vulnerando los derechos comunes de la población. Pero al final, la norma está, es la interpretación que se tiene que hacer de la misma, y como dije, en la mayoría de casos en donde no hay una organización sindical, pues existen mejoras para la población trabajadora de estas dependencias, y por eso mismo pues buscan de que no haya organizaciones sindicales que en algún momento vayan a restar la libre actividad laboral entre las partes. No sé si respondí la pregunta, me dicen. Sí, muchas gracias, licenciada. Muy bien, avanzamos. Dime, Edgar. ¿Sí, Edgar? Licenciada, buenas noches. Por lo regular, cuando usted mencionaba, por ejemplo, en los problemas, digamos, de un ministerio, digamos, de salud, dejan abiertas las emergencias, y aunque los demás servicios prácticamente quedan congelados, ¿verdad? Sí, que le dijera yo, los servicios normales, ¿verdad? Pero las emergencias, si las dejan, yo creo que es por lo que usted decía, que si definitivamente cerraran, prácticamente yo creo que aún el mismo juez declararía sin lugar dicha huelga, porque, como decía la compañera anterior, se violaría el derecho de la tutelaridad, ¿verdad? De la vida, de la salud, ¿verdad? Entonces, yo me recuerdo pues que en algunos pasajes así en la historia del país que se han dado estos problemas, restringen, pero las emergencias sí las dejan abiertas. Y respecto a lo que decía Darwin respecto al ejército, por ejemplo, dentro de una de sus filosofías es de que el ejército es apolítico, dice, y no deliberante, o sea que ellos sí, no y no pueden formar, digamos, sindicato ni nada, porque su misma disciplina militar los hace la misma rigidez, ¿verdad? No permite nada, ¿verdad? Esa era mi aportación, Ligda, muchas gracias. Gracias, Edgar. Y quiero llevarlos al fundamento legal de los servicios esenciales, servicios públicos esenciales.
artículo 243, para que le puedan dar una leída, por favor, porque esto nos va a servir más adelante, cuando estemos trabajando el procedimiento de decretar el derecho de huelga, ahí, por favor. ¿Qué artículo dijo, Lida, perdón? 243. Gracias. 243. Seguimos avanzando. Bueno, entonces la ley establece en el artículo 384 que el tribunal, una vez resueltos todos los impedimentos o excusas, si los hubiere, debe declararse competente. Y también aquí la ley es imperativa porque de una vez le está ordenando, desde el momento que se declare competente, tiene únicamente 36 horas para convocar a las partes. 36 horas para convocar a las partes. Convocar a ambas delegaciones para la comparecencia. Recuérdese que al planteamiento del conflicto colectivo, en el memorial, usted tiene que indicar quiénes son las personas que van a editar y esa personería para poder representar a la parte empleadora y a la parte. Esas personas representantes de la voz de los trabajadores van a tener que comparecer. Esa delegación tendrá que comparecer a esa audiencia. Esa audiencia, recuérdese que únicamente una vez el tribunal declarándose competente, el juez le está diciendo, la ley le dice, le doy 36 horas para que usted señale audiencia. Dentro de las 36 horas siguientes, el juez debe de señalar una audiencia para que comparezcan las partes, la parte empleadora y la parte trabajadora, debidamente representadas para poder hacer del Tribunal de Conciliación. Aquí es donde el tribunal se va a sentar y va a escuchar a las partes. Hay un procedimiento bien específico. El procedimiento lo tenemos en el artículo 385. 385 está cómo se va a desarrollar esa audiencia. Una parte que se me quedó pendiente y ya no le di seguimiento, que les hice la pregunta, pero ya no le di seguimiento, fue en el artículo 384, última línea. Cuando dice, debe de integrarse verificará dentro de 36 horas siguientes y con la absoluta preferencia de cualquier otro negocio. Aquí tienen que interpretar cuando la ley dice con absoluta preferencia a cualquier otro negocio, se lo está diciendo a las partes dentro del proceso, al juez, al tribunal de conciliación, pero principalmente al juez presidente de ese tribunal. Usted tiene que parar si tenía audiencias señaladas para ese día y esa hora donde debe de señalar audiencia para el Tribunal de Conciliación,
pues es ahí en donde ya no tiene preferencia la otra fecha dentro de otro proceso. Tiene que darle preferencia a este procedimiento del Tribunal de Conciliación. ¿Sí? Entonces, es ahí donde los jueces, si, como ellos programan su agenda con meses y con años de anticipación, entonces, si hubiera alguna audiencia señalada para ese día, a esa hora, el juez tiene que reagendarle fecha a esa audiencia. Y no importa que dentro de ese expediente haya sido señalada la audiencia hace 2 años, hace 1 año, no importa. Ahorita, quien tiene preferencia para diligenciar el proceso es el Tribunal de Conciliación, ¿sí? Porque se debe de resolver el asunto con la mayor rapidez posible. A eso se refiere la última línea del artículo 384. Ahora sí, continuamos con el artículo 385. Indica el procedimiento, cómo el tribunal debe de proceder el día de la audiencia. ¿Qué debe de hacer el tribunal el día de la audiencia? 2 horas antes de la señalada para la comparecencia, el Tribunal de Conciliación oirá separadamente a los delegados de cada parte y estos responderán con precisión y amplitud a todas las preguntas que se le hagan. Al momento que el tribunal se declara competente, de una vez va a señalar la fecha y la hora para que las partes comparezcan a la audiencia. Por ejemplo, vamos a ver, el día de hoy 21 de septiembre, por favor con su calendario en mano, todos. Hoy 21 de septiembre, el tribunal se declaró competente dentro de un conflicto colectivo para iniciar la fase del Tribunal de Conciliación. Hoy, 21 de septiembre. Bueno, si seguimos, 36 horas, dice. Pongamos que el tribunal, la resolución del tribunal quedó firme a partir de hoy a las 17 horas. Por favor, ayúdenme. Veamos cuándo se cumplen las 36 horas, para qué día el juez tiene que señalar la audiencia. Dentro dice, no cumplía las 36 horas y después de cumplir las 36 horas ya señala audiencia. No, no dice eso la ley. Fíjese bien, la ley dice que se verificará dentro, o sea, dentro de ese plazo, dentro de las 36 horas. ¿Dentro de qué días usted considera que el juez estaría señalando para que se cumpla ese plazo? Dentro de las 36 horas. Tendría que ser antes del sábado a las 5 de la mañana, Nick, según creo. En ese sentido, como es la ley, ahí le está dejando dentro de las 36 horas, o sea, dentro de esas 36 horas, si hoy a las 5 de la tarde quedaron las partes legalmente notificadas, entonces el juez para el día de mañana bien podría estar citando
Estamos leyendo el artículo 384, Doni. 384. Entonces el juez bien pudiera señalar para el día de mañana, viernes, a las 14 horas, la audiencia. Si para el día de mañana a las 14 horas el juez señala la audiencia para que comparezcan los delegados, aquí también hay un procedimiento específico que dice que en esa audiencia, fíjese bien, en esa audiencia el tribunal va a dictar sus recomendaciones, que es lo que aparece aquí adelantito. Miren, finalizada la audiencia, el juez va a dictar, el tribunal va a emitir recomendaciones. Pero en esa audiencia, a esa hora, a las 14 horas, el juez va a dictar sus recomendaciones. Pero el procedimiento que la ley dice es que 2 horas antes va a escuchar a los delegados de forma separada. Eso dice el artículo 385. Si está señalada a las 14 horas la audiencia del Tribunal de Conciliación, ¿a qué hora se debe de presentar los delegados? 2 horas antes. 12, a las 12 sería. Muy bien, a las 12 horas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Tribunal de Conciliación va a decirles, miren, señores delegados, representantes de los trabajadores, pasen adelante, vamos a escucharlos a ustedes primero. Vénganse. Cuéntenos, díganos qué ha sucedido, qué ha pasado, cómo fue la negociación directa, de las solicitudes que ustedes plantearon, cuáles han sido aceptadas y cuáles no. ¿Cuál es su postura? ¿Ha habido alguna manifestación o aceptación por la otra parte o simplemente ha sido cerrada esta negociación? Entonces, ese es el objeto de citar 2 horas antes para que comparezcan cada delegado o los delegados para que le cuenten al tribunal qué sucedió durante la negociación directa. ¿Cómo fue que se llevó a cabo esa negociación directa? Y que le digan actualmente si ha habido alguna aceptación a las solicitudes o no ha habido ninguna. Termina la reunión con los delegados del sector trabajador y luego, pues, señores, pasen adelante, los delegados del sector empleador, pasen adelante, manifiesten por qué razón ustedes no accedieron a las solicitudes que están pidiendo los trabajadores. ¿Cuál es el inconveniente económico o de construcción? ¿Cuál es la razón por la cual no han podido llegar a ningún arreglo? Se terminó la negociación directa y no pudieron solucionar el conflicto. Entonces la parte empleadora le contará al tribunal todo lo que ha sucedido, en qué ellos sí están de acuerdo, de qué forma ellos sí pueden apoyar y aportarle al trabajador y por qué razón no pueden acceder a las otras solicitudes. Todo eso sucede 2 horas antes. Cuando son las 2 de la tarde del día viernes, entonces el tribunal apertura la hora de la audiencia
Y ahí el tribunal ya expone lo que ha analizado, lo que ha comprendido y empieza la conciliación. Empieza a presentarle a las partes, pues, fórmulas ecuánimes de conciliación con las que pueden llegar a algún arreglo, ¿sí? Pero todo esto sucede ya dentro de la audiencia, pero para que el tribunal pueda saber y enterarse de cómo está la situación por cada una de las partes, por eso es que se necesita citarlos 2 horas antes. ¿Para qué? Para escucharlos de forma separada a las delegaciones. ¿Qué peticiones llevan? ¿Qué propuestas llevan? ¿Hasta dónde podrían aceptar dentro de una negociación? De todo lo que se escuche o se platique con cada delegación durante esas 2 horas antes, el tribunal tiene la obligación de elaborar un acta lacónica, ¿sí? Y determinar las pretensiones de las partes. Por favor, necesito que investiguen, para los que no lo han hecho, qué es un juez lego, qué es un juez de derecho, qué es un acta lacónica, ¿sí? Esos 3 conceptos necesito que busquen su definición. Hasta aquí los voy a dejar porque ya el tiempo se nos fue. No se preocupe, este punto donde nos quedamos hoy, que es el artículo 385, lo voy a volver a retomar el próximo día de clases, ¿sí? 385 lo volvemos a retomar. Por favor, sí necesito que me busquen esos 3 conceptos. Pedro, tú tenías levantada la mano, dime, ¿tienes alguna duda? Digna, es que le iba a preguntar ¿Sí? serio que es acta lacónica, pero ya como lo dejo como tarea, mejor bajé la mano. Ok, recuerden que todo lo que le dejo como tarea es pregunta de examen, así es que hágalo para que por lo menos ya lleva adelantadas algunas cuantas preguntas ahí por su examen. Dime, Magda. Licenciada, Licenciada, disculpe, ¿cuál fue lo último? Juez de derecho y lo otro qué era que no escuché. Bueno, juez de derecho, jueces legos, juez de derecho, jueces legos y acta lacónica. Gracias. Que tengan feliz noche. Nos vemos.